Vean, eh, ejemplos como estos son de integración por partes. Es más importante saber que existen dos tipos de funciones diferentes. Tenemos una función exponencial y también tenemos una función trigonométrica. Eso es importante tenerlo presente. Que hay una multiplicación en medio también es muy importante tenerlo presente. En general, yo voy a usar integración por partes si y solo si tengo dos tipos diferentes de funciones, ¿sí? En donde nosotros vamos a decir lo siguiente. U va a ser, en teoría, la función más fácil de integrar. Pero ¿cómo hace uno para identificar cuál es, la más fácil de derivar? ¿Cómo hace uno para identificar cuál es la función más fácil de derivar? Existe una mnemotecnia que, bueno, en Costa Rica es bien aceptada, que es esta, en donde la I significa inversas trigonométricas. Entonces ustedes se preguntan, ¿existe alguna inversa trigonométrica? Pues obviamente en este caso no hay, ¿verdad? ¿Cuáles son las inversas trigonométricas? Arco tangente, arco secante, etcétera, etcétera. L significa logarítmica. Uno se pregunta, ¿existirá alguna logarítmica aquí? Entonces podemos ver que no hay logarítmicas. Perfecto. La A significa algebraica. Algebraicas entiendan que son todas ellas, aquellas que tienen x elevado a un exponente, ya sea sumando y restando con otras x elevadas a otro exponente. Nunca al revés, como aquí que tenemos un número elevado a una letra. Eso no es una algebraica. Hay que tener cuidado porque las algebraicas son como cosas como estas, por ejemplo, o qué sé yo, cosas como estas también son algebraicas. Esta es algebraica, esta es algebraica. Si ustedes ya pueden reconocer todo eso, entonces lo que me queda es trigonométrica y por dicha tenemos una trigonométrica que es coseno. Entonces voy a decir que U es igual a coseno de X, que además vamos a derivar U. Y la derivada de coseno, pues vamos a entender que es menos sen de x por dx. Entonces, ya que sabemos esto, que la u es coseno y que la derivada de u es menos sen, automáticamente vamos a decir que dv es igual a la otra función que está ahí multiplicando. Escogemos el u y la otra es de v, así inmediatamente, no hay que pensarlo mucho. El problema es que la v tenemos que saber que es la integral de esto. Entonces, usualmente el dv, para saber que escogimos bien todo, tiene que ser una función muy fácil de integrar. En este caso, si yo integro e a la x, pues es la integral más fácil que existe porque queda igual, ¿cierto? Recordando que aquí lleva dx también. Ahora, a mí no me gustan mucho las mnemotecnias, excepto esta que les va a ayudar de verdad muchísimo. A mí lo que más me gusta es decir que esto se resuelve acomodándolo así y haciendo el siguiente procedimiento. Este por este, lo cual me va a quedar e a la x por coseno de x. Siempre lleva un menos. ¿Por qué? Porque la fórmula es con un menos. Luego la fórmula dice que va una integral. Y dentro de esta integral yo voy a escribir este por este. Aquí sucede algo curioso. Voy a exagerar en los detalles porque es peligroso que cometan algunos errores. Voy a escribir entonces e a la x por menos sen de x por dx. Ahora, en este punto pueden observar que dice por menos sen. Recuerden que este menos es equivalente a un menos 1 imaginario que está multiplicando con el sen. Entonces, este menos 1
puede salir de la integral. Recuerden que cualquier constante que esté multiplicando adentro puede salir de la integral a multiplicar afuera. Que bueno, esto lo hago solo para que entiendan qué es realmente lo que está pasando. ¿Es necesario hacer todo este proceso que acabo de copiar? No es tan necesario. Tengan cuidado con pensar así. Yo lo único que quiero es que entiendan por qué este menos y menos se convierte usualmente en un más. Recordando también que el 1 es imaginario cuando estaba multiplicando algo, también a una integral. Y si vemos, esto todavía tiene una integral. ¿Qué quiere decir eso? Que si todavía tiene una integral, tenemos que seguir integrando. Ahora esto va a quedar igual siempre. Esto no cambia. Pero esta parte sí vamos a tener que trabajarla un poco. Vamos a ver a qué me refiero. Veo que existe una exponencial y veo que también existe una trigonométrica. Bueno, recordemos lo que acabamos de decir, que si tenemos una trigonométrica según ILATE, lo primero que vamos a utilizar para la U es la trigonométrica. Pero si se percatan un poquito de esto, pues la derivada me quedó coseno, ¿verdad? Si subimos aquí, pues resulta que tenemos coseno en la original. Vamos a ver qué pasa con el dv, porque recuerden que si yo digo que u es la trigonométrica, entonces el dv inmediatamente es la exponencial. Y me recuerdo que la integral de a la x queda completamente igual, entonces me quedaría e a la x. Dame un segundo para ver una cosa. Ok. Recordando lo que hemos hecho todo esto de aquí atrás, ahora multiplico este por este. Es por eso que algunos profesores utilizan la tabla, porque esto se repite continuamente. Multiplico este por este. Bueno, recuerden, esto que está aquí simplemente se vuelve a copiar completamente igual. No se hace ningún cambio. Pero ahora vamos a agregar la multiplicación de estos dos que dice e a la x por sen de x. No divaguen en si va primero sen o va primero e. Es una multiplicación, no importa el orden, ¿verdad? La fórmula dice que lleva un menos y abrimos una integral. Ahora, dentro de la integral que vamos a escribir, este por este. Y aquí es donde sucede lo curioso. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a este punto, si se dan cuenta, esta integral es exactamente la misma que la original. Entonces pareciera como que hay algo extraño, ¿verdad? Como que no estamos haciendo nada. Pero en matemática hay trucos interesantes. Yo lo que realmente estoy haciendo es resolviendo esta integral, ¿sí? Y el procedimiento que he ido haciendo me llevó a obtener esta parte. Todo esto es el resultado del procedimiento que estoy haciendo para resolver esta integral. Entonces quiere decir que esta integral es igual a este último procedimiento. De donde, pues yo me puedo dar cuenta que tengo una integral restando de este lado. También tengo un igual. Entonces, si tengo un igual y tengo una integral restando, yo puedo pasar esta integral al otro lado del igual a hacer la operación contraria. Deme un segundo para agregar aquí esta x. Puedo pasar esta integral al otro lado a realizar la operación contraria. ¿Qué quiero decir con realizar la operación contraria? Bueno, de nuevo volvemos a copiar esta parte de aquí, perdón, esta de aquí. Pero ahora tomo esta integral
y la escribo sumando a este lado. Vean, en general casi todos los ejercicios sobre integrales de este tipo llevan el mismo proceso, nada más que hay algunas en donde no sucede que se repite la original, entonces se termina muy rápido. Pero en este caso sí se repite la original, entonces hay que hacer esto. Que por cierto, si ustedes ven aquí, lo único que podemos decir es que hay dos integrales iguales, ¿cierto o no? Como están sumando, entonces me quedaría 2 por la integral de e a la x por cos de x. Y esto lo volvemos a copiar completamente igual. Y ahora desen cuenta que de este lado tenemos un 2 multiplicando por la integral, entonces pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Pero esto puede suceder con razones trigonométricas o sin razones trigonométricas. Inclusive hay algunas que son con logaritmos que pasa exactamente lo mismo. Y me va a quedar lo siguiente. Esto lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque este 2 está multiplicando, pasa a dividir. Lo único medio extraño es que al final hay que escribir aquí más c, pero eso es todo. Existen otros tipos de integrales que tienen características muy especiales. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. ¿A qué me refiero? El exponente de esta x es un 1 y el exponente de esta x es un 2. Entonces, yo ya sé que cuando tengo un polinomio aquí arriba de esta forma y otro aquí abajo de esta forma, pues voy a necesitar utilizar integración por fracciones parciales. Primer paso para las fracciones parciales es factorizar el denominador, que bueno, tampoco se necesita, si me permiten, ser un gran matemático. Nada más es de tomar la calculadora y pues factorizar por inspección, ¿verdad? Lo cual sería 1, 2 y menos 3. De esta forma me doy cuenta que quedaría x menos 1 y x más 3. La integral quedaría entonces abajo x menos 1 y x más 3. Pero arriba se va a mantener igual. Vamos a dejar 2x más 1. Ahora, ¿para qué es esto? Si nosotros logramos que el denominador se vea como una multiplicación, entonces lo que vamos a hacer es decir que existe un número que vamos a llamar a, que está sobre el primer paréntesis. Ese paréntesis es x menos 1. Y que si a esta fracción yo le sumo una fracción que tiene otro número al que vamos a llamar b, sobre el segundo paréntesis, aquí tendríamos x más 3. Se supone que si yo sé cuál es el valor de a y cuál es el valor de b, pues entonces el resultado tendría que ser completamente igual a la fracción original, o sea, a esta pero factorizada. Se supone que deberían de ser iguales, en teoría. ¿Cómo hago para resolverlo? Bueno, aplicando un poquito de álgebra básica. ¿Qué dice el álgebra básica? El álgebra básica dice que si nosotros multiplicamos esto por esto, me quedaría ax más 3a más, y ahora vamos a multiplicar esto por esto, que me quedaría bx menos b, ¿cierto?
Después de hacer este procedimiento, debería de cumplirse que esto es igual a 2x más 1, sin los denominadores, ¿verdad? No vale la pena escribirlos por lo que ustedes vieron en matemática general de las ecuaciones con fracciones algebraicas, que al final los denominadores se cancelaban. Entonces, ¿qué vamos a ganar con esto? Bueno, muy simple. Vean que por aquí dice AX más BX. Las dos tienen X. Entonces, yo puedo escribir A más B multiplicado por X, como si hubiera sacado un factor común, casi, ¿verdad? Más, y veo que esta de aquí no tiene X y esta de aquí tampoco tiene X. Entonces podría escribir 3A menos B y se supone que esto sigue siendo igual a 2X más 1. Ya que tenemos esto, entonces podemos usar la lógica, pensando, si es cierto que esta suma es igual a esta suma, ¿verdad? Si eso es cierto, entonces el paréntesis que tiene X tiene que ser igual a este número que también tiene X. Es obligatorio que sea igual, si no, no podrían ser iguales esas dos cosas. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que este paréntesis tiene que ser igual a este número. ¿Por qué? Porque este paréntesis tiene X y este número tiene X. Entonces voy a escribir A más B es igual a 2. Luego, me doy cuenta que este paréntesis no tiene X. Y también me doy cuenta que este número no tiene X. Si esto es cierto, que estos dos lados son iguales, entonces también tiene que ser cierto que 3A menos B tiene que ser igual a 1. ¿Qué hacemos aquí? Hay una opción que a la gente le gusta mucho, pero hay que tenerle cuidado, que es utilizar la calculadora en el modo de sistemas de ecuaciones. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener? El cuidado que hay que tener es que la calculadora no va a usar A y tampoco va a usar B. La calculadora lo que entiende es que la primer variable tiene que estar aquí y la segunda variable tiene que estar aquí. ¿Qué quiere decir? Que cuando la calculadora me diga X es igual a algo, esa X representa la A. Y cuando me dice Y es igual a algo, esa Y representa la B. Pero bueno, aquí tenemos 1, 1 y 2. Eso es lo que vamos a escribir aquí. 1 igual a 1 igual a 2. Luego 3 menos 1 y 1. Y si se dan cuenta, pues dice que X es igual a 3 cuartos, pero aquí no hay X. Aquí la X es la primer variable. Quiere decir que la A es igual a 3 cuartos. Vamos a ver. Luego, si presionan otra vez el igual, la Y es igual a 5 cuartos. ¿Qué quiere decir que la Y es igual a 5 cuartos? Bueno, aquí la Y es la B, entonces voy a escribir que la B es igual a 5 cuartos. La idea de esto es entender que A y B son estas letras que están aquí. Y como aquí yo dije que esta suma de fracciones es igual a la fracción que está aquí adentro, entonces yo puedo cambiar la A y la B por estas fracciones para realizar la integral. Pero denme un chance para llevarme esto para abajo. Ok, en esta parte vamos a pegar esto solo para recordarme qué es, ¿verdad? No es que sea necesario volverlo a copiar, sino que más bien yo voy a escribir aquí integral de,
En lugar de la A voy a escribir 3/4 y atención a esto porque a veces se complica un poco porque la gente usa extremos y medios y todo eso. Pero al final sería lo mismo que escribir 3 sobre y abajo voy a escribir 4 por x menos 1. Es la forma más rápida. Más, y en lugar de la b voy a escribir 5 sobre, y en el denominador escribo 4 por x más 3. Entendamos por qué. Porque la a vale 3/4 y la b vale 5/4. Nada más por eso. ¿Cuál es la idea de hacer este tipo de integral? Bueno, la idea es que yo puedo tomar 3/4 y escribirlo por aquí. Multiplicar por. Y atención a esto. Como aquí abajo tengo x menos 1 y la x está elevada a la 1, que es un dato muy importante, entonces yo puedo escribir logaritmo natural de x menos 1. Pero si la x está elevada a la 2, hay que hacer otra cosa totalmente diferente. Vamos a ver el siguiente paso, sería más 5/4. Me fijo que esta x está elevada a la 1, entonces ¿qué voy a escribir a continuación? Logaritmo natural de x más 3. Recordando que siempre tengo que agregar por aquí más c. ¿Qué tiene de especial un ejemplo como este? Lo que tiene de especial es que el denominador tiene un exponente. Entonces, este procedimiento es un poquillo más simplón. Por ejemplo, vamos a escribir a sobre, pero vean que está elevado a la 3, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir el paréntesis sin exponente, más b sobre. ¿Qué vamos a escribir aquí? El mismo paréntesis, pero ahora elevado a la 2, más c sobre, y ahora escribimos el mismo paréntesis, pero elevado a la 3. Entonces aquí ya debería de surgir la pregunta, ¿cómo sé cuándo me detengo? Cuando llego al exponente que es igual al de la original. Si son iguales, me detengo, ¿sí? O sea, no voy a escribir otro con el paréntesis elevado a la 4 porque ya el 4 sería mayor que el 3 y por lo tanto no lo puedo hacer. Ahora, ya que tenemos esto, pues literalmente lo que hay que hacer es lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Qué es lo que hicimos anteriormente? Bueno, aquí hay un problema, tenemos 3 fracciones. Cuando tenemos 3 fracciones, tenemos que crear un denominador común. El denominador común pues va a ser el mismo de la original, si es que no está, qué sé yo, desarrollado o factorizado. Este es el original. ¿Qué hacemos con este? Lo dividimos entre este. Entonces, la pregunta más difícil aquí es ¿con quién queda la A? Me recuerdo que este paréntesis tiene un 1 imaginario. 3 menos 1 es 2, entonces me queda x más 3 elevado a la 2. ¿Sí? Luego divido este entre este, entonces la pregunta más compleja sería ¿con quién me queda la b? 3 menos 2 me da 1, entonces queda x más 3. Más, y cuando divido este entre este, pues 3 menos 3 da 0. ¿Qué quiere decir? Que me queda la c sola. Pero cuidado porque hay que acordarse que esto es igual a la fracción original. La fracción original decía todo esto. Vean esto. Como son iguales, entonces, si yo desarrollo la parte de arriba, también tiene que ser igual al numerador de esta fracción. Desarrollarlo es primero ejecutar la fórmula notable que vemos por ahí. Recuerden, como es una fórmula notable, yo necesito escribirla entre paréntesis para luego multiplicar la letra A.
pero en la parte de la b yo lo puedo multiplicar de golpe. Luego me queda por aquí la c y se supone que esto tiene que ser igual a x a la 2 más 2x más 4. Multiplico la a y me va a quedar ax a la 2 y voy a adelantar un pequeño, no mentira, no puedo adelantarlo. 6x, bueno, sería 6a por x y luego 9a. Vean que por aquí también tengo bx, perdón porque aquí me faltó escribir la b, me quedaría 3b más c. Entonces, puedo apreciar que la x a la 2 está sola, no hay otra x a la 2. De aquí ya puedo concluir algo, pero primero lo voy a ordenar un poquito. Esto es explicando mucho para que ustedes no se les escape ningún detalle. Esta es 6ax más bx. Entonces yo podría escribir solamente 6a más 3b. No, mentira, no es 3, es solo b. Más b por x. Vean que aquí tenemos tres términos que no tienen x, eso los podemos juntar todos, es decir, 9a más 3b más c. Y esto en teoría es igual a x a la 2 más 2x más 4. Ok. Aquí podemos ver que dice ax a la 2 y aquí dice 1x a la 2. Recuerden que hay un 1 imaginario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que podemos escribir que la a es igual al 1. ¿Por qué? Porque esta a tiene x a la 2. Tiene que ser igual al número que está con x a la 2 del otro lado. De la misma forma, podemos decir que 6a más b tiene que ser igual a 2. ¿Por qué? Porque esto tiene x y el número que tiene x es el 2. Y luego ya para terminar sería 9a más 3b más c igual a 4. Yo les decía lo de la calculadora porque en este caso hay tres variables. No todas las calculadoras pueden resolver sistemas de ecuaciones con tres variables. Así que no me gusta mucho como apegarme a la calculadora. En este caso yo ya sé cuánto vale la A. Entonces puedo cambiar esta A aquí, ¿verdad? Para poder tratar de determinar cuánto vale la B. Esto es una ecuación muy simple, es una ecuación lineal en donde algo está sumando y puede pasar a restar. Y por lo tanto la B va a ser igual a 4 negativo. Pero si la A vale 1 y la B vale 4 negativo, entonces por aquí sería 9 por 1, 9. Más 3 por menos 4 me da 12 negativo. Y otra vez tengo una ecuación lineal de las más simples que se han visto, en donde C es igual a 4 menos 9 más 12. Resolviendo esta operación, el resultado sería 1. C es igual a 1. Perdón. En realidad es 7. Ya que sabemos que A vale 1, B vale 4 negativo y la C vale 7, pues sería recordarse cuáles eran las fracciones que habíamos propuesto aquí al inicio. Las fracciones son específicamente estas. Entonces, las traemos para acá no porque sea importante volverlas a copiar, sino porque lo que queremos es recordar qué es lo que estamos haciendo. Estamos sacando la integral. En lugar de la A, escribimos 1 sobre x más 3
Luego escribo un más. En lugar de la b escribo menos 4. Sobre x más 3 elevado a la 2. Luego, en lugar de la c, escribo un 7 sobre x más 3 elevado a la 3. Y este es un ejemplo en donde la primera fracción es muy fácil de integrar, pero la segunda no tanto. Para la segunda y la tercera, una buena opción es decir que u es igual a x más 3 y que por lo tanto du es igual a dx. Si hacemos eso, bueno, la primera integral es directa, es muy fácil. Logaritmo natural de x más 3. Pero en esta fracción vamos a tener que mantener un poquito la idea de la integral. Si se preguntan, el 4 es este, ¿verdad? Entonces, ¿qué escribo arriba si saqué el 4? El 1 imaginario que estaba multiplicando a todo. Pero acabo de decirles que u es igual a x más 3, entonces escribo u a la 2 por du, ¿verdad? Más 7 por la integral y en este caso va a quedar 1 sobre u a la 3 por du. Recuerden que escribir una u en el denominador es lo mismo que escribir lo siguiente. 4 por la integral de u a la menos 2 por du. Más 7 por la integral de u a la menos 3 por du. Si se dan cuenta, en realidad estoy pasando los que están en el denominador para arriba, cambiando el signo del exponente, ¿verdad? Que pudo haber quedado negativo también el denominador, entonces si lo que hay que hacer es cambiarlo, pues no es que siempre queda negativo. Pero en este caso sí quedó negativo, entonces vamos a escribir el logaritmo natural de x más 3 y me recuerdo que el resultado de esto sería u a la menos 1 sobre menos 1. ¿Por qué? Porque le sumo 1 al exponente. Y el resultado queda en el exponente y también en el denominador. Luego 7 por u a la menos 2 sobre menos 2. Recordando que siempre hay que escribir más c. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, menos y menos da más. Menos 4 sobre, como el exponente es negativo, lo voy a pasar para abajo la u y me recuerdo que la u era x más 3. Menos y más da menos, entonces quito ese menos, este más, perdón, y escribo un menos. Arriba escribo un 7 y abajo voy a escribir el 2, pero recuerden que el exponente es negativo, lo voy a pasar para abajo, recordándome que la u era x más 3. Y este sería el resultado final. Recordemos en este tipo de integración, en el denominador siempre hay que tratar de factorizar. Aunque uno vea que está factorizado, hay que pensarlo por lo menos. En este caso, si factorizamos el denominador, la integral nos va a quedar como x por x a la 2 más 3. El problema de haber factorizado eso es que nos estamos dando cuenta que en el denominador me va a quedar una expresión que ya no se puede factorizar más, pero además es un polinomio cuadrático. Entonces es un problema. ¿Por qué no se puede factorizar? Porque recuerden que para poder factorizar esto, en el centro tiene que haber un menos y en este caso hay un más. Si hay un menos se llama diferencia de cuadrados, pero si hay un más no existe un método de factorización. Como no hay un método de factorización, entonces el procedimiento cambia con respecto a las fracciones parciales. Primero escribimos la letra A sobre X más, y luego en lugar de escribir solamente la letra B, vamos a escribir BX más C. Pero siempre va a salir la pregunta de por qué ahora lo escribimos así.
Esa pregunta es cuando tenemos un polinomio cuadrático en el denominador que no se puede factorizar. Inclusive podríamos tener una expresión similar a esta, que tiene 3, pero cuando ustedes tratan de factorizar esto en la calculadora les va a dar la letra I. Eso quiere decir que no se puede factorizar. Entonces, con este también habría que escribir esto, ¿verdad? Solo que en el denominador escribiríamos este. Pero bueno, no es el ejercicio que estamos haciendo. Así que vamos a ver. Después de que entendemos esto, el procedimiento es idéntico. Multiplicamos esto por esto, lo cual me va a quedar ax a la 2 más 3a. Multiplicamos este por este, lo cual me queda bx a la 2 más c por x. Y esto debería de ser igual a 2x más 3, ¿verdad? Que es el numerador de esta fracción. Entonces, ya que tenemos esto, pues el proceder es el mismo de siempre, no hay ninguna diferencia. Vemos que estos dos tienen x a la 2, entonces yo puedo escribir a más b por x a la 2. Vemos que este tiene x, entonces puedo escribir c por x. Y este no tiene x, entonces puedo escribir 3a y esto tiene que ser igual a 2x más 3. ¿Qué pasa cuando llegamos aquí? Que deberíamos de buscar x a la 2 de este lado, pero no hay x a la 2. Como no hay x a la 2, entonces puedo asegurar que a más b es igual a 0, porque no hay x a la 2. Recuerden que la frase en matemática no hay quiere decir 0. Luego puedo asegurar que la c es igual a 2. Si se preguntan por qué, es porque esta c está multiplicando a x a la 1 y este 2 también está multiplicando a x a la 1. Luego, 3a debería de ser igual a 3. Si se preguntan por qué, es porque 3a no tiene x y este 3 tampoco tiene x. Entonces se pueden igualar. Ya que tenemos eso, pues sucede algo curioso con esta parte específicamente. Yo puedo decir que la a es igual a 3 sobre 3 y si metemos esta fracción en la calculadora y presionamos el igual, el resultado es 1. Ya sabemos cuánto vale la a. Vean en esta ecuación, si yo cambio la a por 1, entonces puedo despejar la b con una operación tan fácil como las que ustedes hicieron inclusive en el colegio, que es que está sumando, pasa a restar. Ya sabemos cuánto vale A, ya sabemos cuánto vale B y ya sabemos cuánto vale C. Ahora sería recordarme cuáles eran las fracciones que estábamos trabajando. Vamos a llevarlo para acá abajo, no con el fin de que esto sea importante volverlo a copiar, sino simplemente recordarnos cómo eran las fracciones. Si las fracciones son esas, entonces vamos a escribir por aquí integral. En lugar de la a voy a escribir 1 sobre x más, luego vemos que la b vale menos 1, entonces sería menos x más c, pero en este caso la c vale 2. Luego en el denominador vamos a recordarnos que escribimos x a la 2 más 3. No sé si tienen por ahí alguna pregunta. Vamos a ver, la integral de 1. Vemos que por aquí tenemos esta integral que realmente es fácil, la integral de 1 sobre x, que sería logaritmo natural de x. El problema es que con esta, pues vamos a ocupar un poquito más. Nada más que observemos que sucedió algo curioso. Esta x me está quedando negativa, ¿verdad? Entonces, si yo hago inmediatamente u igual a x a la 2 más 3 y luego derivo la u,
se van a dar cuenta que el resultado es 2x por dx. Y esto no se parece en nada al numerador. Entonces, oficialmente no puedo usar esto todavía. O sea, no es algo que yo quiera hacer ya. Así que, ¿qué debo hacer primero? Bueno, escribimos integral de menos x sobre x a la 2 más 3. Luego, más integral de 2 sobre x a la 2 más 3 por dx. La pregunta es, ¿por qué hago esto? Porque ahora sí, si yo digo que u es igual a x a la 2 más 3, entonces du me da algo útil que me sirve para sustituir aquí. Nada más recordemos que el 2 va a pasar al otro lado de la igualdad a dividir, ¿verdad? Eso es un detalle importante. También recuerden que si colocan el 2 abajo es lo mismo que escribirlo así. Esto es otro detalle importante. Ya que tenemos todos esos detallitos acomodados, pues sería simplemente sustituir en este lado. En donde me queda el logaritmo natural de x más, bueno, podemos sacar el menos de la integral para que no nos incomode tanto. Y adentro me va a quedar integral de 1 sobre 2, no, voy a escribir primero 1 sobre u por 1/2 por du. Entendamos que esto es esto de aquí. Y además, en lugar de la x y el dx, estoy escribiendo 1/2 du. El problema está por esta integral, que debemos de recordar cómo se resuelve. Ok, vean, cuando tenemos x a la 2 con un más y un número, esto se relaciona con arco tangente. Entonces, hay que tener en cuidado con el número, porque recuerden que para eso yo primero saco raíz cuadrada de x a la 2 y esto me da x. Luego saco raíz cuadrada de 3, pero lamentablemente esto no tiene un resultado racional, es irracional. Entonces esta raíz me queda así, no le puedo hacer ningún cambio. ¿Qué quiere decir? Que entonces ahora esto va a ser más 1 sobre la raíz cuadrada del 3, que no siempre va a ser así con raíz, ¿verdad? Pero a veces queda. Por arco tangente. Y dentro del arco tangente, en la parte de arriba, yo voy a escribir la raíz cuadrada de la parte que tiene letra, o sea, x, sobre la a, que es la raíz cuadrada de 3. Obviamente algunos profesores van a escribir esto racionalizado, ¿verdad? Pero antes de racionalizarlo vamos a resolver algunas cosas antes, como por ejemplo esta de aquí. Yo puedo decir que el resultado final de esta integral va quedando más o menos como esto. Menos 1/2 fuera de la integral, ¿verdad? Logaritmo natural de u, recordándome que u era x a la 2 más 3, más, ahora puedo racionalizar esto o meterlo en la calculadora y presionar el igual. La calculadora les va a decir raíz cuadrada de 3 sobre 3. Igual a este lado, ustedes escriben en la calcu 1 sobre raíz de 3, presionan el igual y les queda raíz de 3 sobre 3 más c. Y este sí sería el resultado final. Bueno, aquí me faltó este 2 que está aquí multiplicando. Ese 2 se escribe aquí, pero bueno, igual también se escribe aquí, ¿verdad? No hay una gran diferencia. Pero sí hace falta que este 2 se mantenga en esta parte multiplicando. Que voy a borrar aquí esto para que no se vea como un 21. Sería solamente un 2. Vamos a ver. Atención a esto. Escuchen, escuchen. Vamos a ver, tenemos este cuadrito que hay que aprendérselo. Y la forma de aprendérselo es fácil. Número menos letra al cuadrado es en, ¿verdad? Luego,
letra más número o al revés es tan. Cuando es un más, ¿verdad? Cuando es letra menos número, entonces es secante. No hace falta aprendérselo tantísimo todo. Voy a tratar de lograr que ustedes lo visualicen así. Recuerden, cuando es letra más número es tangente, ¿verdad? Solo eso es lo que tienen que saber. Muy bien, entonces, como es tangente, ustedes van a escribir por aquí x es igual a A, pero ¿qué es A? A es igual a la raíz cuadrada del número, ¿sí? ¿Qué vamos a escribir entonces? Que A es igual a 1. Ese es el resultado de esto. Entonces vamos a escribir aquí 1 por tangente de un ángulo cualquiera. Pero esta X también hay que tener cuidado. Esta X es el resultado de sacar raíz cuadrada de X a la 2. ¿Por qué se los digo? Porque si en el examen aquí dice 4x a la 2, entonces aquí quedaría 2x, porque es la raíz cuadrada de eso. Hay que tener cuidado con eso, que nunca lo explican en cálculo 1. Pero bueno, el 1 es imaginario cuando estaba multiplicando. ¿Y qué quiere decir que tangente de zeta es igual a x? Quiere decir que tangente de zeta es igual a x sobre 1, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes se acuerdan que tangente es lo mismo que decir opuesto sobre adyacente, ¿sí? Por ese motivo es bueno hacer un dibujo. Yo no sé en qué momento lo hacen ustedes, yo nada más lo estoy explicando, ¿verdad? Es bueno hacer este dibujo que debería de parecerse a un triángulo rectángulo y siempre van a colocar por aquí el ángulo que ustedes están usando, en donde el opuesto es este y la hipotenusa es este. Entonces el opuesto es x y el adyacente es 1. Por lo tanto, ¿qué es la hipotenusa? Bueno, según Pitágoras, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Pero bueno, 1 al cuadrado es 1. No hay nada que hacer. Este dibujo es muy útil al final, pero de momento no es tan importante porque tenemos que trabajar con esto. Ahora, tenemos que recordarnos que si x es igual a tangente, entonces la derivada de x tiene que ser igual a la derivada de tangente, que es secante al cuadrado. Esto tienen que saberlo. No sé si en realidad las derivadas también las van a meter, pero creo que como entró en el primer examen, en el segundo no lo coloca, ¿verdad? Tenemos esto de aquí. Ahora, yo ya sé quién es x y sé quién es la derivada de x, ¿verdad? Por eso ahora puedo sustituir aquí y es por ese el motivo que se llama sustitución trigonométrica. Porque entonces en lugar de la x yo puedo escribir tangente al cuadrado de zeta. Recuerden que x está al cuadrado, entonces tangente también queda al cuadrado. Raíz cuadrada de, ahora en lugar de x a la 2 voy a escribir tangente a la 2. Recuerden por qué, si tangente es x y la x está al cuadrado, tangente también queda al cuadrado, más 1. Luego trazamos una línea fraccionaria. En la parte de arriba dice dx, pero en esta parte dx es igual a secante al cuadrado de zeta por d zeta. Yo sé que ustedes lo ven muy loco porque hay mucho tan, hay mucho sec y cosas por el estilo, pero realmente esto es más simple de lo que ustedes creen. En este punto vamos a recordar que tangente al cuadrado más 1 es por identidades trigonométricas igual a secante al cuadrado. Vamos a ver, atención todos y todas. En este caso, como yo sé que tangente al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado, entonces voy a cambiar dentro de la raíz esto por esto. Y la integral me va a quedar de esta forma.
Seguimos. Entonces, ya que hicimos esto, es muy útil porque si yo le saco la raíz cuadrada secante al cuadrado, el resultado de esta integral me queda de la siguiente forma. Yo sé que estar viendo razones trigonométricas hoy en día la gente lo estresa mucho, pero esta parte es idéntica a la álgebra básica. ¿Por qué? Porque realmente voy a lograr cosas que se cancelan, que se simplifican. Igual cuando tenemos X y Y. En este caso podemos cancelar una aquí. Entonces en el numerador me va a quedar secante de zeta por d zeta sobre tangente al cuadrado. Entonces, en esta parte lo que tengo que recordarme es que existe una identidad trigonométrica que dice que secante es igual a 1 sobre cos de zeta. También tangente es igual a sen sobre cos. Estas dos identidades son las que me van a ayudar para resolver esto. Que también ustedes habían visto en matemática general que para simplificar expresiones trigonométricas, pues lo que hay que hacer es convertir todas en y cos, ¿verdad? Eso era lo que habíamos visto al final de matemática general. Por eso, esta integral se puede reescribir de la siguiente forma. 1 sobre cos sobre sen sobre cos. Y si hacemos extremos y medios en esta integral, pues entonces la integral me va a quedar como cos de zeta sobre sen de zeta por cos de zeta. Ok, entonces en este punto yo puedo cancelar coseno y el resultado de esto sería integral de 1 sobre sen por d zeta, pero me recuerdo que 1 sobre sen es lo mismo que decir, entonces esta integral quedaría como la integral de cosecante de zeta, que para esto sí hay una fórmula de integración. En este caso la integral de cosecante sería igual a logaritmo natural de, y aquí escribimos cosecante de zeta menos cotangente de zeta más c. Pero cuidado, este no es el resultado de la integral que estamos sacando. El resultado de la integral es cambiando cosecante y cotangente por algo que tenga que ver con x. La pregunta es ¿cómo hacemos eso? Para eso va a ser muy útil el triangulito que hicimos aquí al inicio. Entendamos que esto es cosecante. Hay un problema con cosecante. Si ustedes se acuerdan, nosotros en algún momento habíamos visto que si sen de un ángulo era igual a sobre b, entonces cosecante del mismo ángulo era igual a b sobre a. Esto se había visto en matemática general. Pero vamos a ver quién es sen. Sen es el opuesto sobre la hipotenusa. Ven, opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cosecante va a ser al revés, hipotenusa sobre opuesto. Por eso vamos a escribir como solución final de la integral logaritmo natural de raíz cuadrada de x a la 2 más 1 sobre x. Luego hay un menos. Y me recuerdo que también habíamos visto en matemática general que si tangente de zeta es igual a sobre b, entonces cotangente de zeta es al revés, b sobre a. Vamos a ver, tangente es opuesto sobre adyacente. El opuesto es x, el adyacente es 1. Pero eso es tangente. Cotangente es al revés, 1 sobre x. Y
ya esta sí sería la solución final de la integral inicial.